Era solo un conductor de autobús de la ciudad hasta que la DEA descubrió que había estado traficando $3.200.000 en efectivo del cartel a través de las fronteras estatales, justo bajo sus narices. Miguel Santos condujo la misma ruta en Phoenix durante 12 años, cobrando $2.75 a los viajeros. Pero escondidos en su autobús había compartimentos que llevaban más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. ¿Quieres saber cómo un padre común se convirtió en el burro de dinero de cartel más exitoso en la historia de la DEA? La verdad te sorprenderá porque Miguel no trabajaba para el cartel. Les estaba robando. Y la razón de por qué lo hacía te romperá el corazón. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia real, necesito preguntar. ¿Tienes 15 minutos para escuchar sobre el atraco más audaz en la historia de la DEA? Si estás listo para una historia que cambiará tu forma de pensar sobre los héroes cotidianos, dale me gusta ahora mismo y suscríbete para más historias de crímenes reales increíbles. Créeme, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Esta historia comienza 6 meses antes del arresto de Miguel, cuando un padre desesperado descubrió que a veces los criminales más peligrosos se esconden a plena vista. Y a veces la única manera de salvar a tu familia es convirtiéndote en lo que más odias. El teléfono sonó a las 11:47 de la noche, despertando a Miguel Santos en su pequeño apartamento de Phoenix. La voz al otro lado no era una que reconociera. Tu hijo ha tenido problemas esta noche, susurró el extraño. Están diciendo que delató algo. Necesita salir de la población general ahora mismo o estará muerto por la mañana. A Miguel se le detuvo el corazón. Su hijo de 19 años, Carlos, había estado en la cárcel del condado por 3 meses por cargos de posesión de drogas. 15 años de mínimo obligatorio si era condenado. El tipo de sentencia que destruye familias. ¿Quién es? Zrenia exigió Miguel. El compañero de celda de Carlos me dio tu número. La línea crepitaba con interferencia. Escucha con atención. Tu hijo no delató a nadie, pero alguien está corriendo rumores. Los pandilleros no hacen preguntas, solo actúan. Antes de que Miguel pudiera responder, escuchó la voz de Carlos de fondo, débil y asustada. Papá, tengo miedo. Nunca debí haberme metido con esos tipos. La línea se cortó. Miguel se quedó mirando su teléfono, con las manos temblorosas. El confinamiento de protección costaba $5,000 al mes, dinero que no tenía. Su salario anual de $42,000 como conductor de autobús de Phoenix Metro apenas cubría el alquiler y las exigencias de manutención infantil de su exesposa, Elena. Ya había gastado $85,000 en honorarios legales, todos sus ahorros para la jubilación, y el defensor público de Carlos era inútil. Un abogado privado quería otro anticipo de $200,000. Sin él, su hijo, que era un estudiante de honor, pasaría la próxima década en prisión por cometer un estúpido error. La noche siguiente, Miguel terminó su turno en la Ruta 47 y comenzó la limpieza habitual posterior al turno. El autobús 247 había visto días mejores, pero Miguel se enorgullecía de mantenerlo en buen estado. Mientras barría debajo de los asientos traseros, su mano golpeó algo sólido, una bolsa de lona negra encajada detrás de la ventilación de la calefacción. Miguel la sacó y la abrió. Se le cortó la respiración. Montones de billetes envueltos en plástico con escritura en español. Más dinero del que había visto en toda su vida. Contó rápidamente. $47,000. Un número de teléfono estaba escrito en una de las gomas elásticas con un marcador negro. Miguel lo reconoció de inmediato. El mismo número del informe de arresto de Carlos. La información de contacto de Eduardo Viero, el traficante que le había vendido las drogas a su hijo. Su ruta de autobús estaba siendo utilizada para entregas de dinero del cartel. La mente de Miguel se aceleró. Debería entregarlo a la policía. Eso es lo que haría un hombre honesto. Pero los hombres honestos no tenían hijos que se enfrentaban a 15 años de prisión, mientras los narcotraficantes se hacían ricos usando autobuses públicos para mover su dinero manchado de sangre. Metió la bolsa en el maletero y condujo a casa. A la mañana siguiente, Miguel prestó más atención a sus pasajeros. A las 7:23 de la mañana, un hombre bien vestido de unos 30 años subió en Central Avenue. Chaqueta de diseñador, zapatos caros, pero pagó los $2.75 del pasaje con el cambio exacto como cualquier otro viajero.
excepto que Miguel ya había visto esos zapatos. Mocasines Gucci que costaban más de 3 meses de su salario. El hombre se sentó en la parte de atrás, justo encima de donde Miguel había encontrado el dinero. Hizo una llamada telefónica en español rápido. La ruta de Phoenix está limpia. El conductor no sospecha nada. Eduardo Viero, el hombre que destruyó la vida de su hijo, estaba en su autobús. Durante la semana siguiente, Miguel comenzó a documentar patrones. Los mismos 8 a 12 pasajeros viajaban en su ruta todos los martes y viernes, siempre pagando en efectivo, siempre llevando bolsas pesadas cuando subían y más ligeras cuando se iban. No eran viajeros, eran mensajeros. La ruta de Miguel recaudaba $340 en pasajes diarios en promedio, pero solo estos pasajeros representaban $180 de eso. Estaban pagando el pasaje para mover millones en dinero de drogas a través de 3 condados, y Miguel era su cómplice involuntario. La ironía le daba asco. Mientras su hijo se pudría en la cárcel por posesión, los traficantes que le habían vendido las drogas estaban usando el propio autobús de Miguel para contar sus ganancias. Ese fin de semana, Miguel usó sus llaves maestras para inspeccionar el depósito. Lo que encontró en el taller de mantenimiento le heló la sangre. Compartimentos ocultos soldados en el chasis de 3 autobuses. Bloqueadores de GPS instalados en los sistemas eléctricos. Tanques de combustible modificados con espacios secretos de almacenamiento. Equipo de radio sintonizado a frecuencias del cartel. El cartel había corrompido su lugar de trabajo desde adentro. Miguel pasó horas revisando los registros de despacho y los manifiestos de pasajeros. El alcance de la operación era asombroso. $3.2 millones se habían movido a través de Phoenix Metro solo en los últimos 6 meses. 127 pasajeros que en realidad nunca viajaron en los autobuses. Pagos de alquiler hechos a través de empresas fantasma en Nevada. Sus supervisores debían saberlo. Carmen Vázquez, la gerente del depósito, aprobaba personalmente cada modificación de los autobuses de alquiler. Frank Rodríguez, el guardia de seguridad nocturno, tenía acceso a todas las áreas, pero de alguna manera nunca notó las modificaciones ilegales. A todos les estaban pagando para que miraran hacia otro lado mientras el dinero de la droga fluía a través del sistema como un río. Miguel descubrió algo más en los archivos. Rosa Martínez, una despachadora que supuestamente se había transferido a Denver hace 3 meses, había estado copiando los registros de ruta antes de desaparecer. Su última hoja de horas mostraba que había trabajado hasta las 3 de la mañana, la noche antes de irse de la ciudad. Rosa había intentado exponer la operación. Ahora se había ido. Pero Miguel tenía ventajas que Rosa no. Hablaba español con fluidez y podía monitorear las comunicaciones de radio del cartel. Su experiencia como mecánico le permitía entender los aspectos técnicos de su sistema de lavado de dinero. Lo más importante era invisible. Solo otro empleado de la ciudad mal pagado al que nadie prestaba atención. Si el cartel quería usar su autobús para mover su dinero, Miguel decidió que comenzaría a cobrarles un tipo de pasaje muy diferente. El martes por la noche, Miguel hizo su primer movimiento. Ahora conocía el patrón. La gente de Eduardo dejaba caer entre $15,000 y $20,000 cada martes a las 3:47 p.m., escondidos en el compartimento trasero del autobús 247. El miércoles por la mañana a las 6:23 de la mañana, un equipo diferente lo recogía. Miguel regresó al depósito a las 11 de la noche con su llave maestra. Su corazón latía con fuerza mientras accedía al autobús y encontraba el depósito de la noche. $18,000 en efectivo, envueltos en el embalaje del cartel. Tomó $8,000 y dejó el resto. Durante 72 horas esperó las consecuencias. ¿Se daría cuenta la gente de Eduardo de la escasez? ¿Sospecharían del conductor del autobús? ¿Recibiría Carmen quejas por dinero faltante? No pasó nada. Miguel se dio cuenta de la hermosa verdad. Los carteles no pueden denunciar robos a la policía. El dinero era completamente imposible de rastrear, y pequeñas faltas podían explicarse como pérdidas operativas normales. El miércoles por la mañana, Eduardo subió al autobús 247 para la recogida. Pero algo era diferente en su actitud. Se sentó en su asiento habitual, hizo su llamada telefónica habitual, pero su voz tenía tensión.
Nos faltan 8,000 de la carrera de Phoenix de ayer, dijo en español. Revisa con el equipo de entrega. Las manos de Miguel temblaban en el volante, pero mantuvo su expresión neutral. En el espejo retrovisor, vio a Eduardo estudiarlo durante 30 segundos, que parecieron horas. «¿Conductor?» Zrenia llamó a Eduardo. «¿Trabajaste hasta tarde ayer?» «Solo la revisión de mantenimiento habitual, señor», respondió Miguel, sorprendido por lo firme que sonaba su voz. Eduardo lo miró fijamente y luego dijo en voz baja: «Ten más cuidado con tu mantenimiento». El mensaje era claro. Eduardo sospechaba algo, pero no podía probarlo. Miguel había pasado su primera prueba. Animado por el éxito, Miguel planeó su segundo robo. La entrega del jueves fue mayor, $23,000. Esta vez se lo llevó todo, pero calculó mal el tiempo. Mientras Miguel transfería el dinero del compartimento del autobús a su vehículo personal, la linterna de Frank Rodríguez barrió el estacionamiento del depósito durante sus rondas de seguridad. Miguel se zambulló detrás del autobús 247, pegándose contra el frío metal mientras los pasos de Frank se acercaban. El guardia de seguridad caminó a menos de 1 metro de la evidencia. Montones de dinero esparcidos en el asfalto donde Miguel los había dejado caer. «¿Hola?» Zrenia llamó Frank. «¿Hay alguien ahí?» Miguel contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Frank podía oírlo. Después de una eternidad, los pasos se alejaron, pero Miguel escuchó a Frank llamar por radio al despacho. «Ruido sospechoso en el depósito. Probablemente solo gatos, pero lo anoto para el informe». Miguel esperó 20 minutos antes de salir arrastrándose y recoger el dinero. Sus manos temblaban tanto que apenas podía contarlo, pero cada dólar estaba allí. $31,000 robados. El confinamiento de protección de Carlos estaba financiado por los próximos 6 meses, pero el alivio de Miguel duró poco. El viernes por la mañana, Carmen Vázquez convocó a una reunión de emergencia del personal. «Hemos tenido quejas sobre artículos faltantes en nuestras operaciones de charter», anunció, sus ojos escaneando a los conductores y mecánicos reunidos. «Alguien está robando a los pasajeros y esto se acaba ahora. Estamos implementando revisiones de seguridad inmediatas». Miguel se sentó en la reunión, asintiendo junto con sus compañeros de trabajo, mientras $31,000 en dinero del cartel estaban en el maletero de su coche afuera. La ironía era casi insoportable. «Frank estará realizando inspecciones de vehículos al azar», continuó Carmen. «Cualquiera que sea atrapado con artículos no autorizados será despedido inmediatamente y procesado con todo el peso de la ley». Después de la reunión, Miguel escuchó a Carmen hablar con Frank en voz baja. «Empieza con los conductores que trabajan horas extras. Alguien con acceso está jugando. No pueden ganar». Miguel se dio cuenta de que había cruzado una línea. El cartel ahora estaba buscando activamente a su ladrón y sus propios supervisores se estaban acercando. ¿Necesitaba ser más inteligente, más cuidadoso, o necesitaba ir a por algo más grande? Carlos llamó ese fin de semana desde el confinamiento de protección. Su voz era más fuerte, pero Miguel podía escuchar el miedo subyacente. «Papá, algunos de los guardias están haciendo preguntas sobre nuestra familia», dijo Carlos. «Quieren saber si estás haciendo algo inusual para pagar mi protección». «Solo trabajando turnos extra, mijo», mintió Miguel. «Todo va a estar bien». «Escuché algo mal», susurró Carlos. «El tipo que me metió en problemas, Eduardo. Ha estado preguntando por dinero desaparecido. Dice que alguien ha estado robando de su operación». La sangre de Miguel se heló. El cartel estaba atando cabos. «Ten cuidado, papá. Esta gente no perdona deudas». Esa noche, Miguel tomó una decisión que lo cambiaría todo. Carlos necesitaba $200,000 para una representación legal adecuada, y Miguel solo había robado $31,000. A este ritmo, su hijo sería un anciano antes de que Miguel pudiera permitirse salvarlo. Iba a robarlo todo. El fin de semana del Día del Trabajo proporcionó la oportunidad perfecta. Todos los supervisores estaban en la conferencia anual de transporte en Las Vegas, dejando equipos mínimos en el depósito. Carmen Vázquez no regresaría hasta el martes por la mañana, dándole a Miguel 3 días para planear y ejecutar el robo más grande en la historia de Phoenix Metro. Miguel había estado monitoreando las comunicaciones de radio del cartel durante semanas, aprendiendo sus patrones operativos. Cada viernes por la noche, la organización de Eduardo consolidaba las ganancias de la semana para el transporte a México. En lugar de pequeñas entregas diarias,
lo movían todo a la vez, generalmente de $80,000 a $100,000 en una sola operación. Este viernes, el botín sería aún mayor. Miguel había interceptado comunicaciones sobre una consolidación mensual. $89,000 de 4 redes de distribución diferentes. Todo fluyendo a través de su ruta de autobús. Miguel pasó el sábado planeando cada detalle. Clonó la insignia de supervisor de Carmen durante una revisión de mantenimiento anterior, dándole acceso sin restricciones al depósito. Construyó un bloqueador de señal a partir de componentes de una tienda de electrónica diseñado para deshabilitar las cámaras de seguridad durante exactamente 47 minutos. Lo más importante, identificó el autobús exacto donde se almacenaría el dinero durante la noche. El autobús 247, su propio vehículo de ruta, estacionado en el puesto 7 con acceso directo a los túneles de mantenimiento. El domingo por la noche a la 1:32 de la mañana, Miguel puso su plan en marcha. El depósito estaba extrañamente silencioso mientras usaba la insignia clonada de Carmen para entrar por la entrada de empleados. Sin alarmas, sin alertas de seguridad. Sus códigos de acceso legítimos lo hacían invisible para el sistema. A la 1:35 de la mañana, activó el bloqueador de señal. Cada cámara de seguridad en la instalación se oscureció simultáneamente, sus transmisiones reemplazadas por imágenes en bucle de la semana anterior. A la 1:38 de la mañana, Miguel accedió al autobús 247 y encontró exactamente lo que esperaba. Una gran bolsa de lona que contenía las ganancias consolidadas de la semana, esperando la recogida de la mañana, $89,000 en efectivo. Mientras Miguel comenzaba a transferir el dinero a sus bolsas personales, su escáner de radio crepitó con una charla inesperada. El cartel estaba cambiando su horario de recogida. «Equipo de Phoenix, pasen al plan B», dijo una voz en español. «Recogida ahora a las 2:30 de la mañana en lugar de las 6 de la mañana. Se ha informado de actividad policial en el área». Miguel miró su reloj. 1:58 a.m. Tenía 32 minutos antes de que el equipo de Eduardo llegara para encontrar su dinero desaparecido y a él todavía en las instalaciones. A las 2:15 de la mañana, su situación empeoró. Frank Rodríguez comenzó sus rondas de seguridad 3 horas antes, asustado por los robos recientes y decidido a atrapar a quien estuviera robando del depósito. Miguel escuchó los pasos de Frank resonando por el taller de mantenimiento mientras metía los últimos fajos de billetes en sus bolsas. El bloqueador de señal se suponía que mantendría las cámaras fuera de línea durante otros 6 minutos. Pero algo andaba mal. Las luces indicadoras parpadeaban. El dispositivo se estaba sobrecalentando y fallando. A las 2:22 de la mañana, todas las cámaras de seguridad en el depósito se reactivaron simultáneamente. Miguel estaba atrapado dentro del autobús 247 con $89,000 en dinero del cartel robado. Cámaras de seguridad grabando cada uno de sus movimientos. Frank Rodríguez llevando a cabo una búsqueda activa de la instalación y el equipo de recogida de Eduardo llegando en 8 minutos. Escuchó el sonido que significaba muerte o encarcelamiento seguro. La llave de Eduardo girando en la puerta del autobús. Miguel tuvo 30 segundos para terminar la transferencia y escapar por la salida de emergencia trasera. Mientras corría por el estacionamiento del depósito, con 2 bolsas llenas de dinero, el haz de luz de la linterna de Frank pasó por detrás de él, fallando por centímetros. Miguel se zambulló debajo de un camión de mantenimiento mientras la radio de Frank crepitaba. «Actividad sospechosa en el depósito. Solicito refuerzos de inmediato». Mientras Frank registraba el área sobre él, Miguel se arrastró por una tubería de drenaje que pasaba por debajo de la valla de seguridad del depósito. Podía escuchar la voz de Eduardo dentro del autobús, hablando rápidamente en español. «Tenemos un problema grave. Alguien conoce toda nuestra operación». Miguel llegó a su coche justo cuando las sirenas de la policía se acercaban desde 3 direcciones. Encendió el motor y condujo con calma por el distrito industrial, cronometrando su escape a la perfección. 90 segundos después, la policía de Phoenix rodeó el depósito, pero Miguel ya estaba a kilómetros de distancia. Había robado $89,000, pero también se había convertido en el hombre más buscado de Phoenix. La semana siguiente transcurrió en una tensa normalidad. Miguel regresó al trabajo, condujo sus rutas y fingió que nada había pasado. Pero todo había cambiado.
Eduardo viajaba en su autobús todos los días ahora, estudiando a Miguel con una sospecha no disimulada. Carmen implementó nuevos protocolos de seguridad, incluyendo registros de bolsas al azar e inspecciones de vehículos. Frank llevaba un arma y revisaba el depósito 3 veces por noche, en lugar de una. Miguel tenía un total de $120,000 de sus robos, pero Carlos necesitaba $200,000, y la fecha límite legal se acercaba rápidamente. El acuerdo de culpabilidad expiraría en 10 días. Después de eso, Carlos se enfrentaría a la sentencia completa de 15 años. Peor aún, Elena le había entregado documentos de custodia. Se iba a llevar a María y Diego de vuelta a México si Miguel no podía demostrar que podía mantener a la familia. Sin la situación legal de Carlos resuelta, ella desaparecería al otro lado de la frontera con sus otros 2 hijos. Miguel tomó la decisión más difícil de su vida. Iba a robar todo lo que el cartel tenía. Durante 2 semanas, Miguel estudió las comunicaciones del cartel con la intensidad obsesiva de un erudito, preparándose para los exámenes de doctorado. Todas las noches después de su ruta de autobús regular, conducía a diferentes lugares alrededor de Phoenix, estacionamientos de restaurantes abiertos las 24 horas, sitios de construcción vacíos, los pisos superiores de los estacionamientos de hospitales, en cualquier lugar donde pudiera monitorear las frecuencias de radio sin ser detectado. Su escáner de policía, modificado con antenas adicionales y amplificadores de frecuencia que había pedido en línea, captaba conversaciones en español rápido que revelaban los intrincados detalles del imperio de Eduardo. Miguel se enteró de que la organización de Eduardo no solo usaba los autobuses de Phoenix Metro, se habían infiltrado en toda la red de transporte del suroeste. Los conductores de Greyhound en Tucson movían efectivo a San Diego. Los conductores de camiones de carga llevaban dinero de la droga desde El Paso a Denver. Incluso los conductores de autobuses escolares en pueblos más pequeños de Arizona transportaban sin saberlo fondos del cartel durante viajes de charter de fin de semana a eventos deportivos. Pero la joya de la corona de su operación era la transferencia mensual a México. Miguel descubrió que el equipo de Eduardo usaba un sofisticado sistema de convoy de 3 autobuses, con cada vehículo transportando entre $250,000 y $350,000 en paquetes sellados al vacío. Los autobuses viajaban en una secuencia cuidadosamente coreografiada. El autobús principal exploraba en busca de la policía. El autobús del medio llevaba la mayor parte del dinero. Y el autobús trasero servía como seguridad y almacenamiento de respaldo. Carga total, generalmente de $800,000 a $900,000, en ganancias consolidadas de toda su red de distribución en Phoenix. Miguel pasó incontables horas creando mapas detallados de sus rutas, cronometrando sus movimientos con un cronómetro, memorizando números de matrículas y descripciones de conductores. Se enteró de que el convoy salía del depósito de Phoenix Metro exactamente a las 2:17 de la mañana, el primer domingo de cada mes, tomando rutas diferentes cada vez, pero siempre terminando en el mismo cruce fronterizo cerca de Nogales, donde agentes de la patrulla fronteriza corruptos les permitían pasar sin inspección. La sofisticación técnica de su operación asombró y aterrorizó a Miguel. Cada autobús estaba equipado con sistemas de radio encriptados, bloqueadores de GPS que podían crear zonas muertas de 20 metros, y compartimentos ocultos tan expertamente construidos que pasaban las inspecciones federales del DOT. Los conductores llevaban credenciales falsificadas de Phoenix Metro y manifiestos de pasajeros de aspecto legítimo para viajes a festivales culturales mexicanos que no existían. Pero el descubrimiento más escalofriante de Miguel vino de interceptar una llamada telefónica entre Eduardo y su jefe en Guadalajara. La operación de Phoenix estaba generando tanto efectivo que se estaban quedando sin formas de lavarlo lo suficientemente rápido. Necesitaban mover $2.3 millones para fines de septiembre, o se arriesgaban a perder territorio ante carteles rivales que ofrecían mejores términos a los traficantes locales. La próxima transferencia programada para el 3 de septiembre sería la más grande en la historia de Phoenix Metro. $900,000 en un solo convoy que representaba 6 meses de ganancias acumuladas que no podían ser procesadas a través de sus canales habituales de lavado de dinero. Durante su segunda semana de vigilancia, Miguel cometió un error crítico que casi lo expone como el ladrón del depósito de autobuses.
Mientras seguía a uno de los autobuses del convoy durante una carrera de práctica, se acercó demasiado y el conductor de seguridad de Eduardo notó el mismo coche siguiéndolos durante 15 minutos. Miguel tuvo que hacer un desvío desesperado a través del estacionamiento de un centro comercial, abandonando su vigilancia por la noche y conduciendo a casa con el corazón latiendo, seguro de que lo habían identificado. A la mañana siguiente, Eduardo subió a la ruta regular de Miguel con dos hombres que Miguel nunca había visto antes. Obviamente, gente de seguridad escaneando a cada pasajero con paranoia profesional. Eduardo miró directamente a Miguel en el espejo retrovisor durante todo el trayecto de 23 minutos, haciendo una pequeña charla que se sintió como un interrogatorio. ¿Sabes, conductor? Alguien ha estado haciendo preguntas sobre nuestros pasajeros últimamente, dijo Eduardo casualmente. Alguien que conduce un Honda Civic azul como el tuyo. No sabrías nada de eso, ¿verdad? Las manos de Miguel estaban empapadas de sudor en el volante, pero mantuvo la voz firme. No puedo decir que lo sepa, señor. Hay muchos Hondas azules en Phoenix. Es un coche popular. Sí, respondió Eduardo con una sonrisa fría. Muy popular. Estoy seguro de que es solo una coincidencia. Pero Miguel sabía que su tapadera había sido descubierta. Eduardo sospechaba de él, lo que significaba que el atraco final sería su única oportunidad. Si fallaba, o si Eduardo descubría la verdad antes del 3 de septiembre, Miguel y toda su familia desaparecerían en el desierto de Arizona. Miguel pasó la última semana antes del atraco haciendo elaboradas preparaciones técnicas que habrían impresionado a un espía profesional. Usando sus conocimientos de mecánico y equipo, comprado con dinero del cartel robado, modificó su Honda Civic con compartimentos ocultos capaces de contener casi $1.000.000 en efectivo. Instaló un escáner de radio de la policía directamente en el tablero, disfrazado como un sistema de estéreo de fábrica. Lo más importante, creó 3 rutas de escape separadas del depósito de Phoenix Metro, cada una cronometrada y probada durante carreras de práctica nocturnas. Solo los documentos falsificados le tomaron a Miguel 4 días para perfeccionarlos. Usando una impresora que compró con efectivo y software descargado de foros de la red oscura, creó órdenes de mantenimiento de Phoenix Metro que justificarían tener los 3 autobuses del convoy en el depósito simultáneamente para inspecciones de frenos de emergencia. Falsificó la firma de Carmen Vázquez en órdenes de trabajo que mantendrían los autobuses durante la noche del 2 de septiembre, exactamente cuando los necesitaba. Miguel también preparó planes de respaldo para cada posible complicación. Si el equipo de Eduardo llegaba temprano, Miguel había programado una serie de falsas llamadas de emergencia que los redirigirían a diferentes lugares alrededor de Phoenix. Si la policía respondía a la solicitud de refuerzos de Frank demasiado rápido, Miguel había identificado una red de desagües pluviales y túneles de mantenimiento que conectaban el depósito con 3 puntos de salida diferentes. Si su bloqueador de señal fallaba, había memorizado los puntos ciegos de cada cámara de seguridad en la instalación. Pero la preparación más difícil fue la psicológica. Miguel ensayó el atraco cientos de veces en su mente, visualizando cada paso, cada problema potencial, cada decisión de una fracción de segundo que podría significar la diferencia entre el éxito y la muerte. Practicó moverse rápida, pero silenciosamente, llevando bolsas pesadas sin hacer ruido, manteniendo la calma bajo presión cuando cada instinto le gritaba que corriera. La parte más difícil fue aceptar que después del 3 de septiembre, Miguel Santos, el conductor de autobús de Phoenix Metro, dejaría de existir. Ganara o perdiera, su vida anterior había terminado. O desaparecería en el Programa Federal de Protección de Testigos con su familia y casi $1.000.000 en dinero del cartel robado, o desaparecería en una tumba sin nombre en el desierto de Sonora. No había un punto intermedio. No había vuelta atrás a conducir la Ruta 47 y fingir que nunca había sabido la verdad sobre la operación de Eduardo. El 2 de septiembre, la noche antes del atraco, Miguel llamó a Carlos desde un teléfono público fuera de un restaurante mexicano, abierto las 24 horas cerca de la cárcel del condado. «Papá, suenas diferente», dijo Carlos, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. «¿Estás bien?» «Estoy bien, mijo. Todo va a estar bien. Quiero que sepas que pase lo que pase mañana. Te amo más que a nada en este mundo». «Me estás asustando, papá. ¿Qué pasa mañana?»
Miguel cerró los ojos memorizando el sonido de la voz de su hijo. Mañana, nuestra familia tendrá un nuevo comienzo. No puedo explicar cómo ni por qué, pero confía en mí. Para esta hora de mañana por la noche, serás libre. Después de colgar, Miguel condujo a su unidad de almacenamiento y contó el dinero por última vez. $647,000 esperando ser movidos. $200,000 más esperando ser robados. Suficiente para salvar a Carlos y satisfacer las demandas de Elena y desaparecer para siempre en una nueva vida donde el nombre de Miguel Santos nunca volvería a ser pronunciado. La siguiente transferencia estaba programada para el 3 de septiembre. Si Miguel podía interceptar ese convoy, tendría suficiente dinero para salvar a Carlos, mantener a su familia unida y desaparecer para siempre. Pero este robo requeriría un nivel de sofisticación que llevaría al límite cada habilidad que aprendió en 12 años de operaciones de autobuses y 30 años como mecánico. Miguel creó órdenes de mantenimiento de emergencia falsas para asegurar que los 3 autobuses del convoy estuvieran en el depósito simultáneamente. Programó una ruta compleja a través de zonas de construcción donde la vigilancia de la DEA era imposible. Lo más importante, organizó que Frank fuera llamado a una falsa emergencia de seguridad al otro lado de la ciudad. El plan era perfecto. Lo que Miguel no anticipó fue cuántas cosas podían salir mal a la vez. 3 de septiembre, 1:30 de la mañana. Miguel entró en el depósito para lo que él sabía que sería, o el mayor botín en la historia del robo a carteles, o su última noche como hombre libre. Los 3 autobuses del convoy estaban en puestos adyacentes, cargados con más dinero del que Miguel había imaginado. Su radio escáner indicaba que los equipos del cartel llegaban tarde. La recogida se retrasó de las 3 de la mañana a las 4:30 de la mañana, debido a los puntos de control de la policía. Perfecto. Miguel tenía 3 horas para vaciar los 3 autobuses y escapar. A la 1:45 de la mañana comenzó la transferencia. El autobús 1 contenía $287,000. El autobús 2 tenía $341,000. El autobús 3 todavía estaba siendo cargado. $219,000 y contando. Botín total, $847,000. Pero a las 2:03 de la mañana, Miguel escuchó algo que le heló la sangre. La voz de Carmen Vázquez en el estacionamiento. Sé que les di a todos el fin de semana libre, pero algo me molesta sobre esos informes de inventario. Le estaba diciendo a alguien en su teléfono. Solo voy a revisar una cosa y luego me voy a casa. Miguel tuvo 30 segundos para esconder $400,000 en efectivo y fingir que estaba realizando un mantenimiento legítimo. Metió las bolsas de dinero en los compartimentos de almacenamiento del autobús, agarró una llave inglesa de su caja de herramientas y se deslizó debajo del autobús 2 justo cuando los pasos de Carmen entraban en el taller de mantenimiento. Miguel, lo llamó, notando su coche en el estacionamiento. ¿Trabajando hasta tarde de nuevo? Estoy empezando a preocuparme por tus horas extras. Solo revisando una fuga hidráulica, respondió Miguel, su voz amortiguada por el chasis del autobús sobre él. Debería tenerlo arreglado en 20 minutos. Carmen caminó a menos de 2 metros de donde yacía Miguel, rodeado de dinero robado. Si miraba debajo del autobús, su vida había terminado. Bueno, no te quedes hasta muy tarde, dijo finalmente, y asegúrate de registrar esas horas correctamente. Sus pasos se retiraron, pero Miguel sabía que ella sospechaba. Tenía que terminar rápido. A las 2:47 de la mañana, justo cuando Miguel completaba la transferencia del autobús final, un helicóptero de la DEA apareció sobre su cabeza con reflectores encendidos. Miguel se tiró de plano sobre el techo del autobús 3. $200,000 en efectivo, esparcidos a su alrededor. Un movimiento, un reflejo de luz en el dinero, y los agentes federales invadirían el depósito. Durante 12 minutos eternos, el helicóptero dio vueltas mientras Miguel yacía inmóvil, presionado contra el techo de metal. Las bolsas de dinero se le clavaban en las costillas. Su escáner de radio crepitaba con las comunicaciones de la DEA. Posible actividad de drogas reportada en el distrito industrial, realizando vigilancia del área. El helicóptero finalmente se alejó, pero los problemas de Miguel apenas comenzaban. Frank Rodríguez regresó temprano de la falsa llamada de emergencia que se suponía que lo mantendría alejado hasta el amanecer.
Encontró las puertas del depósito abiertas y los autobuses encendidos, cuando la instalación debería haber estado asegurada. Despacho, necesito refuerzos de inmediato en el depósito de Phoenix Metro, llamó Frank por radio. Posible allanamiento en curso. Miguel tenía menos de 5 minutos antes de que llegara la policía, y todavía necesitaba mover $847,000 a su vehículo de escape. Pero el equipo de recogida de Eduardo también había llegado temprano, armados y realizando su propia búsqueda de quienquiera que hubiera estado robando su dinero. Miguel escuchó voces hablando español mientras los hombres de Eduardo registraban el depósito. Revisa cada autobús. Alguien ha estado tomando nuestro dinero durante semanas. Esta noche descubrimos quién es. Con las sirenas de la policía acercándose desde el norte y los soldados del cartel buscando desde el sur, Miguel hizo una apuesta desesperada. Usó los túneles de mantenimiento subterráneos del depósito, diseñados para acceder a los bajos de los autobuses, para llegar a la estructura de estacionamiento sin ser visto. Arrastrándose a través de 300 yardas de túnel de concreto, con casi $1 millón en efectivo robado, Miguel emergió en el estacionamiento de empleados justo cuando los coches de policía rodeaban el edificio principal. Cargó el dinero en su coche y condujo lentamente a través de una zona de construcción que evitaba todos los bloqueos policiales. A las 4:17 de la mañana, estaba en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad, contando su botín. $847,000. Suficiente para salvar a Carlos, pagar a Elena y comenzar una nueva vida en algún lugar lejos de Phoenix. Pero la celebración de Miguel duró poco. A las 10:30 de la mañana, Eduardo Viero llamó a la puerta del apartamento de Miguel. «Necesitamos hablar», dijo Eduardo con calma, empujando a Miguel para entrar en la sala de estar. Dos hombres grandes lo flanqueaban, con las manos apoyadas en armas ocultas. «No sé de qué estás hablando», respondió Miguel, pero su voz lo traicionó. Eduardo sonrió fríamente. «Miguel Santos, conductor de autobús en la Ruta 47, padre divorciado de 3, hijo Carlos en la cárcel del condado por cargos de drogas, problemas financieros, trabajando horas extras, acceso a toda nuestra operación de Phoenix». Se sentó en el sofá de Miguel como si fuera el dueño del lugar. «Sabemos que fuiste tú. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?». La mente de Miguel se aceleró. Podía negar todo, pero Eduardo claramente tenía evidencia. Podía correr, pero lo encontrarían. O podía jugar su última carta. «Si desaparezco o si algo le sucede a mi familia, todo lo que he documentado sobre su operación va a la DEA automáticamente», dijo Miguel, sorprendido por su propia calma. Eduardo levantó una ceja. «¿Qué documentación?». Miguel sacó su teléfono y le mostró a Eduardo fotografías de compartimentos ocultos del autobús, comunicaciones de radio grabadas, registros financieros y listas de funcionarios corruptos. 6 meses de evidencia, rutas, cantidades, personal, policías corruptos, todo ya subido a servidores seguros con interruptores de hombre muerto. Por primera vez, Eduardo parecía preocupado. «Nos has estado investigando». «Los he estado documentando», corrigió Miguel. «Cada dólar que han movido, cada funcionario que han sobornado, cada autobús que han modificado. Sé sobre las empresas fantasma de Nevada, los agentes de la patrulla fronteriza en su nómina, los supervisores de Phoenix Metro que toman su dinero». Eduardo estudió a Miguel con un nuevo respeto. «¿Te das cuenta de que has robado casi $1 millón del cartel de Sinaloa?». «Me doy cuenta de que he robado dinero que ya había sido robado de mi comunidad», respondió Miguel. «Dinero manchado de sangre de las drogas que destruyeron la vida de mi hijo». Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que Miguel nunca esperó. «Mi propio hijo murió por la violencia de un cartel rival hace 3 años. Entiendo por lo que estás luchando». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Esto es lo que va a pasar. Vas a devolver nuestro dinero. A cambio haremos que los problemas legales de Carlos desaparezcan. Cargos retirados, antecedentes borrados, beca completa para cualquier universidad que quiera». «¿Y si me niego?», Zrenia preguntó Miguel. «Entonces te matamos. Recuperamos nuestro dinero de todos modos. Y tu hijo pasa 15 años en prisión preguntándose por qué su padre eligió ser un héroe en lugar de un padre». Miguel sintió el peso de las opciones imposibles. Devolver el dinero y confiar en que el cartel cumpla su palabra, o quedárselo y arriesgarlo todo. «Hay una tercera opción», continuó Eduardo.
Te quedas con lo suficiente para pagar los honorarios legales de tu hijo, digamos $200,000. Nosotros recuperamos el resto. Tú nos proporcionas toda tu documentación, la cual usamos para hacer una limpieza y eliminar a los funcionarios corruptos que nos han estado robando. Todos ganan, excepto las personas que esas drogas matarán, dijo Miguel. Eduardo se encogió de hombros. Las drogas fluirán contigo o sin ti, Miguel. La única pregunta es si tu familia sobrevive. Antes de que Miguel pudiera responder, las sirenas de la policía llenaron el aire afuera. Los hombres de Eduardo se tensaron, sus manos moviéndose hacia sus armas. Yo no los llamé, dijo Miguel rápidamente. Eduardo revisó su teléfono. Redada de la DEA en curso en Phoenix Metro. Están arrestando a supervisores, incautando autobuses, congelando cuentas. Miró a Miguel con algo que se parecía a la admiración. ¿Tu interruptor de hombre muerto? Miguel asintió. La visita nocturna de Carmen Vázquez activó la carga automática. A estas alturas, cada organización de noticias y agencia federal, en Arizona, tiene el archivo completo. En cuestión de horas, la historia explotó en los medios nacionales. Conductor de autobús se infiltra en una red de lavado de dinero de $3.2 millones. Padre arriesga todo para exponer la corrupción del transporte. El héroe que rompió el oleoducto de Phoenix del cartel. Miguel se encontró bajo custodia federal, pero no como prisionero. Los agentes de la DEA le ofrecieron protección de testigos e inmunidad completa a cambio de testificar contra la organización de Eduardo y los funcionarios corruptos de Phoenix Metro. Los juicios que siguieron hicieron historia legal. 31 operativos del cartel y funcionarios corruptos recibieron sentencias federales. $3.2 millones en activos incautados fueron devueltos a las comunidades afectadas por el tráfico de drogas. El sistema de metro de Phoenix fue completamente reestructurado bajo supervisión federal. Eduardo, enfrentando cadena perpetua, eligió la cooperación sobre la lealtad. Su testimonio expuso operaciones de carteles en todo el suroeste, lo que llevó a la mayor incautación de drogas en la historia de Arizona. Lo más importante para Miguel, Carlos salió de la cárcel del condado después de 8 meses con todos los cargos retirados. El cartel había cumplido su palabra. El historial de Carlos fue borrado y recibió una beca completa para estudiar justicia criminal en la Universidad Estatal de Arizona. 6 meses después de su arresto, Miguel Santos conducía la Ruta 12 a través de tranquilos suburbios de Denver, bajo una nueva identidad proporcionada por el Servicio de Alguaciles de EINRO. Su familia había sido reubicada junta. Elena lo había perdonado una vez que entendió lo que había arriesgado para salvar a su hijo. En su tablero había una foto de Carlos comenzando su primer año universitario, financiado por el dinero de la recompensa de la incautación del cartel. En la guantera había una carta de la DEA agradeciéndole por su servicio y coraje. La última llamada de radio de Miguel de cada día seguía siendo la misma. Autobús 47 a despacho, ruta completa. Todos los pasajeros sanos y salvos. El manual de capacitación de la DEA ahora incluye un estudio de caso titulado «Cómo un conductor de autobús de Phoenix expuso la mayor operación de lavado de dinero de tránsito en la historia de EEU, al robar $647,000 del cartel de Sinaloa para salvar a su hijo». Pero Miguel Santos se había convertido en algo más que un estudio de caso. Se había convertido en la prueba de que a veces la gente común, en situaciones imposibles, puede cambiar el mundo negándose a aceptar que la corrupción y el mal son simplemente la forma en que son las cosas. Cuando Miguel estacionó su autobús escolar esa última vez en nuestra historia y caminó a casa con su familia, finalmente a salvo, finalmente juntos, finalmente libres, llevaba consigo el conocimiento de que había robado casi $1 millón a criminales peligrosos y vivido para contarlo. Más importante aún, había salvado a su hijo, protegido a su familia y ayudado a derribar una organización criminal que había envenenado a su comunidad durante años. Entonces, ¿qué opinas? ¿Fue Miguel Santos un héroe o un criminal? ¿Podrías robar a carteles peligrosos para salvar a tu propio hijo? Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho en su situación. Y si esta increíble historia real te mantuvo al borde del asiento, dale un buen me gusta y suscríbete para más historias de crímenes increíbles
que prueban que la verdad es realmente más extraña que la ficción. ¿Qué otras personas aparentemente ordinarias crees que podrían estar escondiendo secretos extraordinarios? Te veré en la próxima.